Bienvenidos, bendito pueblo de Dios, benditos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Es un privilegio y una riqueza y bendición de Dios que me esté permitiendo levantarme un bendito día más por su bendita gloria y para su bendita gloria. Así deseo de todo corazón por cada uno de mis hermanos en Cristo Jesús, por cada llamado y cada escogido en estos últimos tiempos, para que Dios y su bendita presencia, su bendito fuego, nos incline fuera de la iniquidad, fuera de la impiedad, fuera de la muerte, fuera del engaño, y nos mantenga con esta bendita verdad, con esta bendita riqueza, firmes en este bendito camino. Bendito hermano y bendita hermana, yo, antes de abrir esta bendita palabra, le he pedido a Dios, le he rogado a Dios, le he suplicado a Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que me permita ser un instrumento en esta hora, un portador de su bendita palabra, de su bendita verdad, que me permita hablar con denuedo, para que haya un fruto de vida, un fruto de entendimiento, de discernimiento al amor de Dios y a este bendito camino, y podamos hacer frutos dignos delante de Dios para mantenernos con todas sus riquezas en estos tiempos de apostasía, que Dios nos mantenga firmes y podamos estar algún día en la vida eterna y en su bendita presencia. Son los deseos de Dios por medio de este su siervo. Yo he orado por cada suscriptor, por cada seguidor, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los humille y los traiga de regreso y no se vayan a perder, por los que estén predestinados para encontrar estas enseñanzas por este medio o por cualquier otro medio santo puesto por Dios y no por el hombre. Así, bendito hermano y bendita hermana, me pongo a los pies de mi Señor Jesucristo para continuar con la enseñanza número 100 del Evangelio de San Lucas, capítulo 20, versículo 9. Vuelvo a repetir, el Evangelio de San Lucas, capítulo 20, versículo 9. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que la bendita palabra nos habla siempre con autoridad. No nos habla con palabras persuasivas para engañar a la gente. Porque hay muchos que se dejan engañar por falsos representantes o por falsas representantas, ya sean hombres o mujeres, porque hablan muy bonito y muestran un sentimiento de compasión, de que quisiéramos. Mira, hermano bendito, Dios siempre habló con autoridad. Alguna ocasión a Cristo Jesús se maravillaban porque hablaba con autoridad y no como los escribas, que eran hipócritas, y los fariseos. También Pablo, hay un versículo donde decía: y perdónenme por ser tosco en la palabra, pero no en la sabiduría. Hermano, Dios habla con autoridad y su bendita palabra la tenemos abierta, porque hay algunos que enseñan palabras que ni siquiera vienen en la Biblia, enseñanzas que ni siquiera vienen en la Biblia. Entonces, aquí tenemos la bendita palabra abierta. A muchos les parece dura la palabra, porque no tienen el espíritu, porque andan malas tinieblas, porque les gusta que les rasquen el oído. Pero bienaventurados los que vienen con mansedumbre, los que vienen a pedirle a Dios que les dé revelación y los que vienen a escuchar la verdad. Así, bendito hermano y bendita hermana, ayer que vimos que Cristo Jesús subió al templo, y de igual manera que le preguntaban que por qué hacía esas señales, y que él también les preguntó y les hizo una pregunta. Bueno, seguimos con esta enseñanza. Una vez que Jesús estaba arriba,
que había subido en el burrito y que había visto lo que hacían mercadería en la casa de su padre. Y que le preguntaban a Cristo que con qué autoridad hacía eso, estando Cristo Jesús con la muchedumbre, estando con todos, levantó la voz y dijo, y comenzó a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a los labradores y se ausentó por mucho tiempo. Voy a profundizar este versículo, a profundizar. Muchos hablan de misericordia, del amor, que Dios, que quisiéramos que todos estuviéramos unánimes. Ok, bendito hermano y bendita hermana. Dios nos amó y nos trajo lo que perdimos desde un principio en el Edén y lo perdimos. Y Dios, el mayor amor, la mayor compasión, la mayor misericordia que ha tenido fue enviarnos a su Hijo Jesús a regresarnos todas las riquezas que no éramos merecedores, para la cual Dios nos diseñó y nos hizo. Recordemos, bendito hermano y bendita hermana, Dios, todo lo que hizo, tanto en los cielos como en la tierra, lo hizo con un propósito para servirle. Porque Dios es el creador de los cielos y la tierra, Él tiene un trono y todo lo que hizo, todo lo que creó, fue para darle un servicio, para una obra. Claro, con conocimiento. Nosotros los seres humanos teníamos conocimiento de cuál era la obra que Dios nos había encomendado, pero en el momento que pecamos y entró el pecado al mundo por un hombre y Dios se separó por mucho tiempo, entonces entró el enemigo de Dios a plantar una sabiduría y un camino que nos separó de la obra de Dios. Y nos amoldamos durante siglos y durante milenios a esa obra que fue a todas las naciones. Porque todas las naciones tienen escuelas, todas las naciones trabajan, todas las naciones tienen la misma obra que tienen en México y en cualquier nación del planeta Tierra. Todos tienen la misma obra. Ahora bien, cuando vino nuestro Señor Jesucristo, vino a regresarnos lo que habíamos perdido. Vino a regresarnos el Edén. Vino a regresarnos la obra, la cual nos quita todo peso, toda amargura, porque nosotros no fuimos diseñados para la obra que hace el mundo. Nosotros fuimos diseñados para amar, fuimos diseñados para servir a Dios. Y cuando nosotros operamos cualquier otra obra fuera para lo que fuimos creados, es un peso. Le explico. Si yo quiero utilizar un coche para meterlo al campo y para arar y para jalar la tierra y para meterlo a trabajar como un tractor, el coche, si tuviera vida, gritaría ¡ay, ay, ay! Y que yo lo forzara a esa obra, ¡ay, ay, ay! De igual manera, nosotros no fuimos diseñados para la obra infructuosa, sino fuimos diseñados por Dios para servirle. Y eso no lo entiende mucha gente. Por eso Cristo Jesús nos vino a sacar de la esclavitud, nos vino a sacar de las duras cargas de Egipto, de Faraón, del mundo, y nos dio el privilegio de regresarnos a los que creímos en la locura de la cruz, el Edén que perdió Adán y Eva, que es ir a cuidar el huerto, que es comer de todo árbol, que es trabajar en este huerto que vamos a ver aquí, en esta parábola. Ahora, comenzó luego a decir a todo el pueblo pecador, ¿verdad? Y a todos los que hacían mercadería, a todos los que practicaban el pecado, esta parábola. Y recordemos, bendito hermano y bendita hermana, la palabra parábola significa ejemplos que Dios o Cristo Jesús pone con figuras terrenales
para enseñar lo espiritual. Un hombre plantó una viña. Voy a hablar de la viña. La viña, plantar una viña. Para poder, en el Antiguo Testamento, para poder plantar una viña, primeramente se tenía que comprar un terreno fértil, un terreno donde hubiese agua, un terreno donde fuera buena tierra y donde hubiera agua y todos los medios, ¿verdad? Y comprar el terreno. Una vez que se compraba el terreno, había que ponerle un vallado para protegerlo de toda plaga, de todo ladrón, un vallado. Había que poner un lagar porque los viñedos o la mayoría de los que tenían viñas en el Antiguo Testamento era precisamente para que el fruto diera una uva que conocemos nosotros que es la morada, la uva rojita, la uva morada, que es la que se utiliza para hacer vino tinto o vino de mesa. Entonces, una vez que se cuida, que se siembra, que se riega y se cuida y la uva da un fruto maduro, entonces se arranca la uva y se ponía en una herramienta llamada lagar, que era un cuadro de madera especial grande con una leve inclinación y con un conducto en una de las esquinas como tubería por debajo, y ponían un recipiente, ¿verdad? Ponían todas las uvas en el lagar y se metían a pisar las uvas con los pies para moler toda la uva y sacarle todo el jugo. Y todo ese jugo que salía, que ponían el recipiente en una de las esquinas del lagar, entonces se almacenaba, se ponía en barricas para que se convirtiera en vino, un vino de mesa. Y todo tiene mucha revelación. Mire, hay una cita bíblica en los Reyes, en el libro de los Reyes, con un rey, Acab, que tenía a su esposa Jezabel, y había uno del pueblo que había recibido una herencia, una viña, y que estaba enfrente de la casa del rey, y el rey se la pedía, se la quería comprar, y se la compraba a un precio bastante grande. Y este varón le decía: líbreme, líbreme Dios de venderte la herencia de mis padres, líbreme Dios de venderte la herencia. Ya, si uno medita y dice, bueno, ¿cómo por un terreno que le estaba ofreciendo 40 veces más de lo que valía, cómo se aferraba a no vendérselo, ¿no? A un pedazo de tierra? Porque uno dice, bueno, pues yo recibo el dinero y voy a comprar otras 3 viñas. No. En el Antiguo Testamento siempre es una sombra de lo que iba a venir, porque el campo y el Edén que perdimos es una obra y un trabajo espiritualmente con parábolas. El trabajo que hoy tenemos nosotros de ir a sembrar, de ir a regar, de cuidar la cosecha y de que eso que estamos cuidando sea una uva para que cuando esté madura se convierta en vino, que para allá voy. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, el campo que habíamos perdido, Dios vino por medio de Cristo Jesús a regresarnos esta bendita obra de amar a Dios y amar al prójimo. Pero ¿por qué una viña? Mire, ya le dije lo que es una viña, ya le dije el por qué una viña y el fruto de la uva que se hacía vino en barricas. Aún se sigue haciendo vino tinto, hay vino muy fino, hay vinos de mesa que son muy caros y muy buenos. Muy bien. Pero ¿qué representa toda esa figura que Dios permitió en el Antiguo Testamento y que toca también en el Nuevo Testamento como parábolas? Como parábolas. Bien. Los reyes del mundo, en sus casas, cuando ponen mesa, siempre sacan vino. Y los reyes del planeta Tierra, cuando invitan a sus invitados escogidos a una comida selecta, a un banquete de reyes,
siempre ponen vinos de los más caros en la mesa. Vinos de mesa, siempre. Es una costumbre, un hábito que se tiene. Por eso Dios utiliza parábolas. Ahora, no sacan cualquier vino. Los mejores vinos en el planeta Tierra son los franceses. ¿Sí? Y sacan botellas, les voy a decir, por ejemplo, uno de los vinos más caros es un vino que haya estado quizás 100 años en una barrica reposado, porque mientras más tiempo esté reposado, mejor vino sale del fruto de la vid. ¿Sí? Y claro que para poner yo en una barrica un vino a reposar 100 años o 150 años o 80 años y después venderlo, pues tiene que ser un vino muy caro para poder tener una ganancia. Quizás yo no tenga la ganancia, sino los que vienen después de mí. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, bíblicamente hay dos reyes espirituales, dos reyes poderosos. Uno, que es Dios y Cristo Jesús, que los dos son uno solo mismo, y Satanás. No hay para más, ¿eh? No hay para más. Ahora, los dos reyes tienen mesa, tienen banquete, tienen copa y ofrecen vino. Los dos. ¿Pero qué representa la copa y el vino que ofrecen a sus invitados? Bíblicamente, el vino representa la sangre. Es lo que mejor pudo escoger Dios para representar la sangre, porque la sangre es roja. La sangre es del color y se asemeja mucho al vino tinto. La sangre. Ahora, ¿qué significado tiene la sangre? La sangre es la vida, porque este cuerpo humano en que Dios me ha permitido, si yo no tuviera sangre, estaría muerto. O si yo me abro las venas y se sale mi sangre, se me sale el alma, se me sale la vida. Bien, Dios nos hizo para que nosotros, nuestras vidas, porque Él es el dueño, Él es el que nos hizo, Él nos hizo para darle nuestras vidas a una obra enteramente. Enteramente. Nos hizo y nos diseñó para estar día y noche con Él. Como dice la bendita palabra. Dígame usted que ángel del cielo tiene una casa por otro lado, tiene otro negocio por otro lado. Dígame qué hacen los ángeles en el cielo si usted es cristiano y conoce la palabra. ¿Qué hacen? Dice que están día y noche sirviéndole a Dios y es santo, 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 santo es el Señor. Y día y noche tienen un ministerio allá arriba en los cielos. Ahora, ellos tienen la copa del Rey de Reyes, de Dios, y la copa es un pacto de que nosotros fuimos hechos para que nuestras vidas le pertenezcan a Dios y a nadie más. Un solo Dios, un solo mediador, que ahorita voy para allá. Ahora, Satanás también, de igual manera, tiene una copa, tiene una mesa, y su copa también es vino tinto. Ahora, los dos reyes, a todos sus convidados, les hacen promesas. A todos sus siervos les tienen promesas y riquezas. Pero el precio para poder obtener las riquezas, ya sea de uno o de otro rey, según el que yo escoja y en la mesa donde quiera que esté, hay condiciones. La condición es que sea dueño de mi vida y que le sirva. Esa es la condición. La copa de Satanás es: te doy fama, te doy poder, te doy riquezas, te doy reconocimientos, con una condición. ¿Con cuál? Con que no vayas a servir al otro rey, con que no tomes tu cruz, con que me sirvas a mí y seas mi esclavo en Egipto y en el mundo, para tenerte separado de la verdad y engañado de la vida eterna, con riquezas
engañosas y pasajeras. Y muchos son engañados. Como dice en 1 de Juan, que el mundo está engañado bajo el poder de Satanás. Ahora bien, el otro rey, para tener su mesa, para tener vida, para tener sabiduría, para tener espíritu, para ser hijo de Dios, para poder ver, para poder estar sano, para poder trabajar en el campo que nos trajo, que es una herencia, hay un precio, la cruz. Hay un precio. Te compro, no con oro ni con plata, sino con mi sangre. ¿Para qué, Señor? Para que tu sangre y tu vida me la des. Porque ayer veíamos, bendito hermano y bendita hermana, que Dios nos vino a llamar porque necesita nuestros cuerpos para poderse manifestar al mundo, para poder amar al mundo. Y regresarnos lo que habíamos perdido. Entonces, precisamente, desde el Antiguo Testamento, siempre está la enseñanza de sacrificios, de sangre. Porque todos los sacrificios que en el Antiguo Testamento Dios pedía al pueblo por el pecado y para mantenerlos con la presencia de Dios, eran animalitos que se degollaban y que en el lugar santísimo el sumo sacerdote entraba con la sangre a ofrecérsela a Dios y la carne era quemada, partida afuera y quemada. De igual manera, aquí, para poder entrar a servirle a Dios, Él quiere su sangre, no quiere su carne. Así debemos nosotros de dejar la carne afuera, quemada por el Espíritu, por el fuego del Espíritu Santo, porque son los que son de la carne no pueden agradar a Dios, y este es un pacto de fe. Y Dios quiere mi sangre. Y mi sangre es una consagración a sus pies, en esclavitud, mis ojos, mi boca, mis oídos, mi mente, mis manos, todo mi cuerpo, saber que no es mío, saber que fui comprado y saber que fui comprado para una obra, para arar, para sembrar, para dar también el fruto de la vida. Ahora, este campo que vamos a ver es la obra de ir a evangelizar, de ir a sembrar la semilla, de regarla, de cuidarla, y que cuando la uva ya está madura por el cuidado, Dios la tome y la haga vino, y esto es cuando Dios le llega a dar el segundo bautizo y le llega a dar un don, sea el de apóstol, maestro, profeta, evangelista, pastor, el don que sea, es cuando entonces ya esta persona participó de la copa, de la mesa de Cristo Jesús. Es por eso, bendito hermano y bendita hermana, que en la Santa Cena del Señor, como lo vamos a ver más adelante, los que estaban sentados a su mesa no fueron las multitudes que siguieron a Cristo. Perdón, que se acercaron a Cristo para escuchar y para que fueran sanados, no. Cristo Jesús únicamente sentó a su mesa a los principales que lo habían seguido, a los 12, los sentó a su mesa y a ellos les pasó su copa diciendo: esta es la sangre del nuevo pacto que será derramado por muchos, y la tomó y dijo: el que no bebe de mi sangre y coma de mi carne no puede ser mi discípulo ni puede ser nada mío. Y entonces el pacto de aceptar su copa es decir: Señor, mi vida es tuya, me dejo comprar, salgo del maldito mundo, lo estimo todo como basura y voy a hacer un vino para ti. También recuerde, hablando del vino, las bodas de Caná. El primer milagro que Cristo Jesús hizo en los evangelios, en Caná. En San Juan está ese milagro de las bodas de Caná. ¿Qué pasó? Había una boda. También bíblicamente
La bendita palabra nos enseña que Cristo Jesús es el esposo y que vino a buscar esposa. Mira cómo se le ha concedido que se vista de lino fino. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente para recibir al Rey. Entonces, ¿cuándo llegan las bodas? Cuando Cristo Jesús vino. Ahora, estas bodas que fueron reales, pero que fueron con enseñanza, se acabó el vino. Dice la palabra que se acabó el vino. Y que la madre de Jesús, María, la madre terrenal de Jesús, cuando se acabó el vino le dijo: hijo, no tienen vino, se acabó. Y Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Mi hora todavía no ha llegado. Ponga atención. Mi hora todavía no ha llegado. ¿De qué hora estaba hablando? De derramar su vida, su sangre, que representa el vino, y traer la salvación. Entonces, Cristo Jesús se levantó y su madre dijo: hagan lo que les diga. Y habían unas barricas, 6 barricas del Antiguo Testamento, de la ley, que se usaban para los cultos del templo. Ahora, cuando María le dijo: hijo, se ha terminado el vino, representa, bendito hermano y bendita hermana, que Dios dijo: pueblo, se ha terminado el primer pacto, se ha terminado el sacrificio de animales, ya no quiero sacrificios de animales, ya no quiero ese templo, rasgo el velo, ya no quiero, eso eran cultos, era una preparación, se acabó el vino, se acabó el primer pacto, se acabó los sacrificios de animales, se acabó. Ahora, 6 barricas llenas de agua, que las barricas éramos nuestros cuerpos, que no estaban consagrados. Y Jesús convirtió el agua, que representa también el bautizo, en vino. Y cuando lo llevó al maestresala a probar el vino, y lo probó, el maestresala se quedó impactado y dijo: ¡oh! Alabando al organizador de esa fiesta. Dice: todo hombre en una fiesta saca primero el vino bueno. Al empezar la fiesta saca el vino bueno. Pero tú has dejado al último el mejor vino. Y sí, le pongo de ejemplo, ¿no? En una fiesta, cuando uno llega, sacan el coñac, sacan el whisky de marca, y ya cuando uno está medio borracho, pues ya le meten el mezcal, le meten y ya no se da cuenta uno ni de lo que toma. Pero, digo, aquí dijo el maestresala: tú has sacado el mejor vino hasta el último. Ahora, ¿a qué representa esto? ¿Qué enseñanza hay? Que el primer pacto con el primer pueblo, que fueron sacrificios de machos cabríos, no quitó el pecado del mundo, esas vidas, esas ofrendas no voluntarias, sino que las tenía que llevar el ser humano, no pudieron quitar el pecado del mundo. Y en el Antiguo Testamento hubo millares de sacrificios durante los milenios que Dios preparó con este pueblo para que llegara a lo verdadero. Ahora, bastó con un solo sacrificio puesto por Dios. Como dice, Dios proveerá. Porque de tal manera ha amado Dios al mundo, que ha dado a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Y Cristo Jesús se despojó de sí mismo, eso representa el vino, no se aferró el ser igual a Dios a cosa a que aferrarse, sino que se humilló, se hizo sirviente, y se humilló y se hizo obediente, dando su vida para que nosotros pudiéramos tener vida por una sangre limpia. Y es lo mismo, Jesús es el camino, es lo mismo. Dios me llama, me ama, me da una forma, y una vez que me dio una forma, me dice: ya estás limpio, da tu vida
a mis ovejas. Como dice la bendita palabra. Y no hay mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos o por sus hermanos. Así como Jesús puso su vida por mí. Así si yo quiero tomar su copa, que es el pacto del ministerio. Así si yo acepto esto, yo pongo mi vida saliendo del mundo, saliendo de la mesa de Satanás, rompiendo todo compromiso y todo pacto de Satanás que me da cosas a la carne y temporales, y entregándome, estimándolo todo como basura, y entregando mi vida para que Dios me pueda utilizar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. A lo mejor ya lo aburrí, pero hermano, no entienden. O sea, los cristianos de hoy no llevan este fruto. Estamos en la apostasía. Es para que despierte. Yo no me voy a cansar de repetir según el versículo y profundizarlo para que usted pueda entender, porque Jesús aquí le estaba hablando a los hipócritas, a los falsos que se decían fariseos, escribas, a los ancianos, y les estaba tratando de abrir los ojos con parábolas, con ejemplos. Y a nosotros también el día de hoy, porque ellos ya no existen, pero hoy es para los que estamos en pie. Entonces fíjese bien, comenzó luego a decir al pueblo esta palabra. Un hombre plantó una viña. ¿Quién? Cristo Jesús. El campo. La arrendó a los labradores. Aquí está, la arrendó. La arrendó a los labradores y se ausentó por mucho tiempo. ¿Quiénes son los labradores? Los que terminamos un discipulado, los que recibimos la copa de Cristo Jesús, los que recibimos la herencia del campo para trabajar. Recuerde también, ¿no?, las parábolas y los ejemplos que nos pone la Biblia. En Corintios, ¿qué dijo Pablo? Bueno, Dios por medio de Pablo a los corintios. A ver, corintios, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? No somos nada. Uno es el que siembra, ahí está la viña, y otro es el que riega, pero el crecimiento lo da Dios. Así que ni el que siembra es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Ahora, a nosotros nos regresó el Edén. Ahora, así como Adán y Eva les arrendó, les encargó que cuidaran el huerto, de igual manera, Pedro me ama, sí, apacienta mi rebaño, cuida mi rebaño, vela por mi rebaño, quiero que sean vino, quiero que des tu vida, Pedro, por ellos, para que me ofrezcas sacrificios, representando precisamente al vino. Ahora, aquí cuando dice, lo arrendó a unos labradores, está hablando del primer pueblo primero y también de los que tuvimos el privilegio de tener el sacerdocio. Dice, y se ausentó por mucho tiempo. Se ausentó. De igual manera, Cristo Jesús, en el primer pacto, se les dio esta oportunidad, se les dio una obra, se les dio el sacerdocio, para que enseñaran la ley. Y se ausentó Cristo Jesús por mucho tiempo. También hoy vino Cristo Jesús, nos trajo esta herencia, nos trajo este campo, y luego dijo, ahí les encargo, yo ya vine a servirles, ya les dejé amor, ahí les encargo esta obra, y yo voy a regresar después de un tiempo a pedir cuentas, como ya lo vimos en la enseñanza de las minas o la enseñanza de los talentos. Dice, y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Ahora, estos siervos de los que habla Jeremías, Isaías, Elías, Eliseo, Habacuc, Ageo, Ezequiel, todos estos profetas del Antiguo Testamento, cuando los reyes y los sacerdotes del Antiguo Testamento pecaban y practicaban el pecado, Dios mandaba a sus siervos para pedir cuentas y para que regresaran en sí. De igual manera, en este nuevo pacto, Dios sigue siendo el mismo, ayer, hoy y siempre, pero hoy más severo, porque hoy hemos participado de la sangre de su Hijo y no de la sangre de animales. Ahora, de igual manera, sí, representantes que se les ha encargado
o que se les ha arrendado la viña y empiezan con las concupiscencias de la carne. Dios en su amor siempre manda siervos para redarguir, para amonestar, para corregir, para despertar en amonestación a los que verdaderamente tengan un corazón temeroso y se arrepientan a tiempo. Pero hay muchos que vamos a ver qué es lo que hicieron como una sombra de lo que va a venir y qué es lo que está pasando el día de hoy también. Dice, pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. ¿Qué hicieron con Jeremías? ¿Qué hacían con Elías? Los golpeaban, hermano. Los echaban en cepo. ¿Por qué? Porque les decían que hicieran frutos dignos de arrepentimiento, que volvieran a Dios, que Dios no los había hecho para defraudarlo, y los golpeaban. ¿Por qué cree que golpearon a Cristo? ¿Por qué cree que toda la noche lo pasaron golpeando y latigando? ¿Por qué cree usted? Porque Él vino a pedir cuentas y a decir que se ocuparan en la obra para la cual Dios los había creado y no para estar en la mesa del diablo en otra obra. Entonces, fíjese bien, hoy también, de igual manera yo se lo puedo decir, bendito hermano y bendita hermana, a mí Dios me ha permitido ir con representantes que se han desviado a recordarles el pacto y de dónde fueron sacados y lo que le den a Dios, y me insultan. No me pueden golpear porque estamos en México y aquí los meten a la cárcel. Y le enviaron con las manos vacías. Ahora, ¿qué es que le envían con las manos vacías? Recordemos que ya vimos la parábola de las minas o de los talentos, que Dios nos puso para sembrar, para regar y para darle ganancias. Y las ganancias son los sacrificios. Las ganancias es apacentar a su rebaño, ofrecerle como Abel sacrificios. Ahora, volvió, y aquí está el amor de Dios, volvió a enviar a otro siervo. El amor de Dios, volvió a enviar a otro siervo. Mas ellos, y habla de varios, a este también golpeando y afrentando, le enviaron con las manos vacías. Y así en todo el Antiguo Testamento vemos en el tiempo de los jueces, en el tiempo de los profetas, en el tiempo de los reyes, como siempre, los verdaderos, cuando Dios los mandaba a un pueblo nefasto, a un pueblo desobediente, los golpeaban y no daban lo que le debían de dar a Dios. Recordemos que apenas acababa de subir Cristo Jesús en Jerusalén y estaban haciendo mercadería con las cosas de Dios y no hacían con las cosas de Dios para rescatar almas, sino hacían otra obra y no querían dar cuentas. Recuerde que cuando Cristo Jesús volteó las mesas, le salieron enojados y dijeron, ¿con qué autoridad haces esto? Entonces, ahí vamos viendo. Dice en el 11, volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también golpeando y afrentando, le enviaron con las manos vacías. 3. Ya habla del Antiguo Testamento primeramente, pero también proféticamente de lo que hoy, a los que hemos alcanzado la estatura del varón perfecto, puestos por Dios y no por el hombre. Y descuidamos la obra de Dios. Dios nos ama tanto que viene primero, antes de maldecirnos, viene a tratar de exhortarnos, a tratar de despertar, como el rey David con Natán, ¿verdad? Como también lo hizo con Samuel, pero Saúl practicó el pecado y no fue desobediente. Luego dice en el versículo 13, entonces el Señor de la viña, que es Dios, dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizás cuando le vean a él, le tendrán respeto. Fíjense bien, ¿qué haré? Con parábolas, ¿verdad? ¿Qué haré? Enviaré a mi hijo amado. ¿Quién es? Jesús. Enviaré a mi hijo amado a que baje a decirles el amor, a decirles arrepiéntanse, no a juzgarlos, no los vino a juzgar, vino a decirles con la ley que no estaban cumpliendo,
fueron llamados conforme a la ley que tenían. Él bajó a decirles, hipócritas, no están haciendo la ley, ustedes ponen cargas y no las llevan, cuelan el mosquito para ser visto pero son hipócritas, por atrás pecan. O sea, él venía a pedir cuentas de un pacto que ellos habían aceptado en la circuncisión del prepucio. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, hoy ¿quién es el que nos habla? Hoy ¿quién es el que nos amonesta? Hoy ¿quién es el que nos exhorta? El pastor, la cabeza, Cristo. Ahora, enviaré a mi hijo amado. Quizás cuando le vean, a él le tendrán respeto, por ser mi hijo, por ser el que yo mandé. Quizás tengan respeto. Y, hermano, ¿qué es tener respeto a Cristo? Respeto es sujetarse, no enfrentarlo. A Cristo Jesús le dijeron que hasta demonio tenían. ¿Quién te ha puesto a ti? ¿Quién te ha dado? Demonio tienes. Tú expulsas a los demonios porque tienes a Belial, etcétera. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo, este es el heredero, venid, matémoslo, para que la herencia sea nuestra. Yo ya le había adelantado un poquito sobre esta parábola, bendito hermano y bendita hermana, de esto. Un ejemplo para poder profundizar. En mi pobreza, en el mundo, alguien tuvo misericordia y me dijo en un pueblo, ¿sabes qué? Yo me voy lejos a poner un negocio, pero tengo una tienda que me reditúa muchas ganancias. Yo no quiero perder esa tienda porque nada más me voy por 2 años y regreso para seguir con esta tienda. Vamos a hacer un trato. ¿Te interesa ya no tener hambre? ¿Te interesa ya no estar en escasez? Sí. Bueno, yo soy alguien muy bueno porque eres de mi pueblo. Quédate con la tienda y me vas a dar un 10% de todas las ganancias. Te puedes quedar con el 90%, pero la tienda es mía. Y cuídala porque tengo gente que viene. Sí, y empieza a meter droga, empieza a meter bebidas, empieza a dar mal el peso del jamón, a meter leche adulterada y se empieza a enriquecer. Y empieza a perder clientela. Y empieza a perder la gente. Pero él se enriquece. Y cuando yo le mando pedir mi 10%, cada mes, no me da nada. Y no me da nada. Y no me da nada. Y mando a mi hijo para que me dé lo que me debe. Y dice, este es el hijo, este es el que va a heredar la tienda, este es el heredero de esta tienda, vamos a matarlo para quedarnos con la tienda. Claro, es un negocio que los estaba haciendo millonarios. Ya recuerde que se habían apropiado de la casa de su padre, que estaban haciendo mercadería de la casa de su padre. Y entonces matar a Cristo Jesús, matémoslo. Ahora, saquemos su sabiduría, hagamos a un lado a Cristo y metamos un Cristo falso para engañar a la gente, para quedarnos con este negociazo que nos hace ricos, nos da fama y nos da aplausos. Bueno, ahí está, bendito hermano y bendita hermana, más claro a los que no pecamos, a los que venimos con hambre, ni el agua. Dios no es un Dios de confusión. Y este es el pacto de un obispo, de un representante. Entonces, mire, más los labradores al verlo discutían entre sí diciendo, este es el heredero, venid, matémoslo para que la herencia sea nuestra, y le echaron fuera de la villa. Y
y no dejan meter a Cristo ni su autoridad. Porque ellos, en esa viña, que no es de ellos, meten cosas que no se les manda. Y echan fuera a Cristo. Porque Cristo, claro, entre paréntesis, porque más bien el que nos echa es Cristo, pero porque yo lo desprecié. ¿Qué pues le hará el Señor de la viña? Ahora, imagínense nada más, bendito hermano, muchos dicen, la salvación no se pierde. Yo le voy a decir algo. Si usted no es cristiano, o cuando no era cristiano, usted hubiera sido el dueño de una tienda, si hubieran mandado, golpeado a 3 siervos, y usted hubiera mandado a su único unigénito a pedir las cuentas, y que usted supo que los de la tienda mataron a su hijo, ¿los perdonaría? Dije no siendo cristiano. No, hermano. Mira, en el mundo, gente que ha perdido a sus hijos piden justicia. Y quieren ver a los asesinos pudrirse en la cárcel. Y que les avienten muchos años. Eso. Entonces, yo le digo, hermano bendito y bendita hermana, Cristo, Dios, mandó a su único hijo, a su unigénito hijo. Ahora, imagínense los que lo traspasaron, los que lo mataron. Aunque Cristo Jesús fue una ofrenda, se entregó, pero también los que lo traspasaron. ¿Qué hará Dios? ¿Los perdonará? ¿Perdonará a aquellos que se quedaron y hicieron negocio con las riquezas que nos dio para darle ganancias, para ir a multiplicar, para ir a enseñar la verdad? ¿Serán salvos? Para que usted no vaya a caer en la mentira de que todos son salvos y la salvación no se pierde. ¿Por qué? Para estos está profetizado por la Biblia la ira de Dios. La ira de Dios. Ahora bien, mira, dice en el 16, vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. El principio de hacerse el temor a Dios. Ahora, vendrá y destruirá. ¿Y cuál es la destrucción? Mire, hay 2 tipos de destrucción. Una, que muchos, como Armando Adursi, como Chuyo Olivares, como Bolainés, como Yatensi, como Arturo Noreiro, como Gary Lee, como Maldonado, como como el de Guatemala, Cash Luna. Hay muchos que ya los destruyó Dios. Porque ¿cuál es la destrucción? Como dicen en Pedro, y habla en la epístola de Pedro, habla de los falsos profetas que les viene destrucción repentina. ¿Usted sabe cuál es la destrucción repentina? Bien, si yo tengo a Dios, tengo todo. Si Dios se sale dentro de mí, me quedo en ruinas, me quedo destruido. Entra Satanás y me lleva al mundo. Y el Espíritu Santo se puede salir en cuestión de milésimas de segundo de mi vida. Y en milésimas de segundo puede entrar Satanás en mi vida. Ahora, pero también habla proféticamente y apocalípticamente de una segunda muerte del lago de fuego, de una perdición eterna. Porque dice vendrá, y habla apocalípticamente. Vendrá. ¿Por qué? Porque habla de un juicio final y destruir a estos labradores. Ahora, y dará su viña a otros. Como le dijo al que se guardó la mina, ¿verdad? Lo hubieras puesto en el banco. Siervo inútil. Dénselo al que tiene más. De igual manera, ¿a quién le da la viña? ¿A quién? Yo también de igual manera, ¿verdad? Llego, mato a los que mataron a mi hijo, los hago pedacitos, los hago carnitas y mi tienda se la doy a otro que la atienda bien y que me dé las ganancias y la cuide. Así está profetizando Dios a los que no éramos su pueblo, a los gentiles.
Gloria a Dios. Y hoy también, los gentiles, los que hemos sido llamados y despreciamos y tenemos este mismo fruto que tuvieron los fariseos, porque hay muchos que tienen ese fruto. Cristo Jesús ya los destruyó, pero hay quien todavía tenga la oportunidad en estos tiempos de recibir todavía esta herencia y el bendito ministerio de la obra. Dice, cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre, pero él mirándolos dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? Todavía no se dan cuenta. Fíjense bien. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Lo que le acabo de decir. Pero voy a profundizar esta enseñanza. La piedra que desecharon los edificadores. El primer pueblo fue el que Dios escogió para que edificaran. Y la piedra, Cristo Jesús. Como dicen Hechos. La piedra rechazada que se ha vuelto piedra de tropiezo para los que no creyeron. ¿Pero por qué piedra? ¿Por qué habla con estas parábolas? ¿Por qué con estos simbolismos? Bueno, bíblicamente la piedra tiene una enseñanza de dureza. En una piedra, para que yo pueda construir una casa contra terremotos, contra tempestades cerca de una playa, ¿verdad? Contra huracanes, contra ciclones, para que yo pueda construir una casa, que vengan los vientos, que vengan las aguas, que se desborden los ríos, que venga un terremoto. Y si yo quiero que no se caiga, voy a escoger un lugar de piedra, un lugar pedregoso, grande, y ahí me va a costar mucho trabajo edificar mi casa, porque tengo que hacer el cimiento, que es la piedra angular, y ahí voy a empezar a edificar mi casa. Bien, de igual manera, representa la piedra Cristo Jesús. Le voy a decir qué es lo que significa el día de hoy. Hay una enseñanza donde Cristo Jesús dijo así, para concordar con lo que le acabo de decir. Y todos los que son llamados, todos los que entran por la puerta del redil, todos los que se dicen cristianos, todos los que se dicen pueblo mío, y vienen a mí a escuchar mis palabras, y las hacen, ahí está, ponga atención, y las hacen. ¿Qué palabra? Más de 800 mandamientos. ¿Qué palabra en el Nuevo Testamento? Más de 300 mandamientos. Desde la cruz, dice, el que viene a mí y escucha mis palabras y las hace, le compararé como a un hombre prudente que edificó su casa en la roca. Vinieron las lluvias, vinieron los ríos, vinieron las aguas, los vientos, y pegaron con ímpetu contra aquella casa y no le pasó nada. Las lluvias son las pruebas que nos vienen en este camino, es el horno de fuego. Los vientos son los demonios, las aguas es el mundo. Pero el que edifica su casa en la arena es aquel que viene, que se dice yo soy cristiano, escucha, toma tu cruz, déjalo todo, ven y sígueme, consagra tu vida, no vayas al mundo, y dice, ay no, Dios es amor, ay no, ¿dónde es esa palabra? Ay no, yo pienso que nada más los domingos. Le compararé como a un hombre imprudente que edificó su casa en la arena. Vinieron los vientos, vinieron y fue dura. Ahora, ¿qué es desechar esta piedra? Porque yo le digo algo, usted haga una encuesta y vaya a meterse a todas las iglesias que se llaman cristianas y dígales que si desecharon a Cristo, y le van a decir, no, nosotros aquí lo confesamos. ¿Sabe qué es desechar a la piedra el día de hoy? Desechar a la piedra es el no creer en Cristo,
es que cuando con la Biblia y con la boca abierta y la palabra viva nos dice, no peques más, toma tu cruz, sal del mundo, no seas de carne, te compré, y yo meta mis razonamientos y crea más en la mentira, estoy siendo incrédulo, no al representante que habla con la Biblia y habla mediante el Espíritu. Estoy siendo incrédulo a Dios y a Cristo Jesús y lo estoy negando. Por eso dice la palabra en Apocalipsis 21:8 que los incrédulos, los cobardes, van al lago de fuego, no van a heredar la vida eterna. Entonces, no por cargar la Biblia, no por ir a una congregación los domingos, no por decir que soy cristiano porque me bauticé y acepté a Cristo con una oración, no por eso estoy confesando a Cristo. No. Yo confieso a Cristo si escucho y hago. Y si yo escucho y no hago, lo estoy negando. Como el primer pueblo, como los fariseos, como los saduceos, que cuando Cristo Jesús les decía arrepiéntanse, cuando Jesús les decía tomen su cruz, síganme, dejen todo, no hagan mercadería, ellos no creyeron y no hicieron. Ahora, aquí se dan cuenta, ¿verdad? Fíjese bien. La piedra que desecharon los edificadores, ¿cómo la desecharon? No creyéndolo. Ha venido a ser cabeza del ángulo, lo que le dije. Un ángulo es que vino a unir a otro pueblo que no era suyo. Porque así dice la bendita palabra, ¿verdad? Que Dios desgajó a las ramas originales para injertar olivo silvestre y rama que no éramos originales y las injertó con su poder para dar un fruto a las ramas primeras que no quisieron dar. Y les vino a causar celo. Vino por los gentiles, vino por otro pueblo. Porque la piedra angular, ¿qué significa un ángulo? Si usted sabe un poquito de construcción, un ángulo es cuando se hace un cimiento y se va a construir una construcción, se escarba en la tierra y para unir una pared y otra pared y levantar una construcción, necesito una trave, necesito un castillo con varillas y con un cimiento para que una esa construcción en una sola y no se pierda. Así Cristo Jesús vino por los que no éramos su pueblo y vino a unirnos. Ahí está la palabra del hijo pródigo y el mayor que se quedó en casa. Ya a los que han dado un seguimiento saben de lo que estamos hablando. Bendito hermano y bendita hermana. Ahora bien, dice, ha venido a ser cabeza, ahora cabeza, muy importante, ha venido a ser cabeza de otro pueblo que ustedes desecharon. Ahora, ¿qué es ser cabeza, bendito hermano y bendita hermana? Porque es muy importante. Muchos no lo entienden. Yo le ponía el ejemplo, ¿verdad? Que nosotros, desde el momento en que nos bautizamos, tuvimos que dejar razonamientos, sabiduría del mundo, la sabiduría que recibimos vana de nuestros padres, todo lo tuvimos que dejar. Y nos volvimos un cuerpo, y un cuerpo, mi brazo no tiene cerebro, mi otro brazo no tiene cerebro, mis piernas no tienen cerebro. La cabeza está aquí arriba y esta cabeza es la que manda mensajes todos los días a mi cuerpo para que mi cuerpo sea obediente a lo que la cabeza dice y que mi cuerpo armónicamente trabaje en lo que yo le mande. Así, muchos no entienden que nosotros ya no nos pertenecemos, que nosotros, a los que estamos totalmente sometidos a la autoridad de Cristo Jesús, se nos llama legalistas, exagerados, fanáticos, etc. Pero gloria a Dios, que nosotros, los que nos dejamos mover con estos mandamientos, tenemos la cabeza de un pueblo que no era suyo, porque cuando vino Cristo Jesús con esta sabiduría y quiso mandar, no le hicieron caso. Dice en el versículo 18, todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas todos quien ella cayere será desmenuzado.
Y este versículo último 18, bendito hermano y bendita hermana, ya no me va a dar tiempo de terminarlo porque se me ha ido la hora, el tiempo de esta enseñanza. Si de por sí, hermano, no subo yo 2 o 3 horas, las podría subir, pero si de por sí no les gusta escuchar, vea cuánta gente hay. ¿Para qué subo más? No hay hambre. No hay quien se haya comunicado hasta ahorita. No hay quien tenga hambre. Pero yo sigo teniendo la esperanza de que Dios toque algún día un corazón. Así, bendito hermano y bendita hermana, yo me despido con un abrazo y con el beso del ósculo santo. Hasta mañana, si Dios quiere, y gracias.